Vamos a poner en vuestra consideración este video, cuyo título es El hombre estuvo en la mente de Dios desde toda la eternidad. Pero ahora vamos con el escrito que le dictó Jesús a Luisa Picarreta el 3 de enero de 1922, volumen 13 de esta colección de la Fundación Jesús de la Misericordia y Librería Espiritual hemos publicado en 36 volúmenes. Entonces vamos a leer este escrito que nos aclara sobre el origen de nosotros, el origen de nuestras vidas. Entonces vamos con este título que dice: el alma que vive en el divino querer restablece todas las relaciones entre la voluntad divina y la suya, y con todas las cosas creadas. Luisa dice: continuando mi habitual estado, mi siempre amable Jesús al venir me ha dicho: hija de mi querer, ven en mi voluntad para que conozcas las relaciones que hay entre la voluntad divina y la voluntad humana, y que la criatura rompió desde el Edén terrestre, el alma que no conoce otra vida que la vida de mi voluntad. Mi voluntad la reedifica, la une nuevamente y le restituye todas las relaciones que había roto, relaciones de creación y de principio de existencia. Estos eran los vínculos de unión entre creador y criatura, relaciones de semejanza en santidad, ciencia, potencia. Todo lo que yo contengo lo puse en relación con el hombre, relaciones en orden a todas las cosas creadas, entre las cuales le di el primado sobre todo. Entonces el hombre, con sustraerse de mi voluntad, rompió todas estas relaciones, poniéndose en relación con el pecado, con las pasiones y con su más feroz enemigo. Por eso el alma que vive en mi querer se eleva tan alto que deja atrás a todos y se pone en orden conmigo. Se restituye al principio y pone en vigencia todas las relaciones rotas. Todas las cosas creadas le hacen cortejo y la reconocen como su legítima hermana. Y se sienten honradas al hacerse dominar por ella, la finalidad para la cual fueron creadas todas las cosas: ser mandadas y obedecer. Hasta en las más pequeñas cosas queda ya cumplida, así que toda la naturaleza está reverente a su alrededor y exulta al ver que finalmente su Dios recibe la gloria de la finalidad para la cual la había creado. Esto es, servir al hombre. Entonces el fuego, la luz, el agua, el frío, se harán mandar por ella y la obedecerán fielmente. Miren cómo nos habla claramente el Señor, que todas las cosas creadas fueron hechas para nosotros, por su amor, su infinito amor, porque nos quería ver felices a sus hijos. Pero lamentablemente, como aquí mismo Él explica, el pecado, pues nos cortó ese plan divino que Él tenía. Inclusive hablando de las cosas creadas que estaban a nuestro servicio. Y más bien ahora con el tiempo y las circunstancias que se ha vivido últimamente, sobre todo por el pecado, hasta la naturaleza se ha rebelado contra el hombre, porque no hacemos y vivimos la divina voluntad. Ya San Pablo decía: la creación gime con dolores de parto. De parto, claro, esa angustia que tiene, no es que un eucalipto, un pino, pues empleamos el lenguaje de una mujer encinta. No, quiere decir que ellos están desesperados. Si tuvieran un lenguaje, pues lo expresarían de esa forma, porque no vivimos la divina voluntad. Y por eso los huracanes,
los maremotos, los terremotos, y muchas veces creados por el mismo hombre, con esas deforestaciones, por ejemplo, que acaban con la ecología, y la naturaleza se resiente por todo eso. Entonces, como dice también, el hombre, con sustraerse de mi voluntad, rompió todas estas relaciones, poniéndose en relación con el pecado. Eso pasó con Adán. Y eso, al no hacer y vivir la voluntad de Dios, Adán, con la desobediencia, y el pecado, se rompió toda clase de relaciones que había con Dios, porque perdió la voluntad divina y la vida divina. Es el pecado grave que cometió. Pero ahora quiere restituir eso y que nosotros, como dice aquí, volver al origen. Si vivimos la divina voluntad según lo que ha explicado Jesús a Luisa, a través de todas sus verdades que encierran en este fiat voluntas tua. Bien, el mismo Jesús, hablando ya de la naturaleza, cuando iba con sus apóstoles atravesando el mar de Galilea, recordarán cómo él aparentemente estaba dormido. Y mientras navegaban, los apóstoles tuvieron un viento en contra, se comenzó a agitar el mar. Y ellos, ya cuando se veían en inminente peligro de muerte inclusive, acudieron a Jesús: despierta, que perecemos. Y ahí pues les increpó Jesús también, les dijo: hombres de poca fe. Sí, pues, porque estaban con Jesús y sin embargo estaban desesperados ya cuando se vieron en angustias. ¿Por qué? Porque no le tomaron en cuenta cuando se embarcaron en esa barca. No le creían capaz, como le veían que era un predicador, experto en curar, en hacer milagros, pero no era experto en cruzar un mar. Ellos sí, lobos de mar, expertos, por eso no le tomaron en cuenta y le dejaron en un rincón de la barca. Pero ya cuando se vieron mal, ahí sí acudieron a él. Y él, después de increparles a ellos, les increpa al viento y al mar, para que, como dice ahí, les ordenó que se callen, que dejen de agitarse y hacer daño. Y las aguas y el viento se calmaron. Entonces, miren, la naturaleza cómo le obedece. ¿Por qué? Porque Jesús, pues, él mismo es la misma voluntad, la voluntad divina en él, porque es Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, con voluntad humana y con voluntad divina. Pero ahí está, a la voz de él, pues se detiene el mar y el viento. En otros pasajes bíblicos, inclusive hablando de la naturaleza, vemos en el libro de Josué, capítulo 10, versículo 13, cómo el sol se detuvo para ganar la batalla de Josué. Mire, se detuvo. Claro, porque estaba ahí por proteger a su pueblo israelita. Y miren la naturaleza, el sol en este caso tuvo que obedecerle. Porque voluntad de Dios es que el sol esté ahí, dando luz y calor, cumpliendo la voluntad de Dios, cumpliendo un ciclo, pero lo detiene para que siga alumbrando, inclusive ya no haya ni la oscuridad de la noche, porque siempre el planeta Tierra está girando. Pues se produjo ese hecho sobrenatural para que ganara la batalla Josué. En otro libro, en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículos 1 al 11, el reloj de Acaz retrocedió 10 grados para prolongar la vida de Ezequías. Mire, otro hecho sobrenatural, comprobado por la NASA. Ellos habían programado con una computadora para ver el tiempo, ¿no?, pasado, cómo se desenvolvía. Y ahí comprobaron
con ya un sistema científico computarizado que este fenómeno se dio, porque como que el tiempo retrocedió para que pues se compruebe de que Yahvé le prolongó la vida a Ezequías. Entonces, y otros hechos que pues yo he leído de esta gran santa Laura Montoya, esta gran mística colombiana, todavía no muy reconocida en el mundo, de la obra grandiosa que hizo ella en Colombia, cuando con unas pocas mujeres de Medellín, pues fue a evangelizar a los indígenas del oriente colombiano. Leer sus memorias es algo cautivante, y cómo esta mujer se entregó totalmente a Dios. Aunque no conocía los escritos de Luisa Picarreta, aunque era más o menos contemporánea a Luisa, ella vivía una intimidad tal con Jesús, en una fusión, que también Jesús obraba en ella, sin conocer estas verdades que estamos meditando de la divina voluntad, pero ahí estaba también presente Jesús, porque Él está unido a sus almas que le aman y le sirven con sincero corazón. Y esta mujer era totalmente entregada a Jesús, y por ende, por ese amor que tiene a Jesús, pues se lanzó a esta gran obra evangelizadora. Y cómo ella, con su entrega, con su sacrificio, porque era una mujer inclusive gordita, que ni los caballos le soportaban su peso. Ella hasta se iba en bueyes, atravesando esas selvas, buscando almas. Y entonces, cuando había alguna dificultad, pues ella se unía más a Jesús para alcanzar una gracia. Y el Señor le concedía así unos milagros, como eso, por ejemplo, de esas langostas que arrasaban con los embrios de estos pobres indígenas. Y acudían a Laura, pues ella se fundía con Jesús y alcanzaba milagros. Se exterminaron esas plagas de langostas de una forma milagrosa, y ahí muchos indígenas creyeron, porque vieron el poder de Dios. Ellos que estaban atados a las supersticiones, a Satanás, entonces fueron dejando a los brujos y a toda esta situación maléfica que tenían los pobres indígenas por ignorantes. Pero cuando veían y constataban los milagros que hacía Dios a través de Laura Montoya, pues se convertían. Y lo que recuerdo, dos pasajes que a mí me impresionaron. Uno de ellos era que tenía que ir con una indígena a un caserío en medio de la selva, y en medio camino se desata una tempestad terrible, y Laura Montoya, otra vez fundiéndose con Jesús, pues le dice: si es tu voluntad, por favor, que nos permita llegar a ese caserío donde nos esperan, pero esta lluvia nos puede hacer daño y nos puede impedir llegar a nuestro cometido. Pues ahí el Señor obró con la naturaleza, con la lluvia. Y cuenta ella que con la indígena que iba en medio de la selva, se produjo un milagro, en el sentido de que la lluvia caía a torrentes al lado de ella y de la indígena. Ella dice, pues, iba caminando y la lluvia iba adelante mío, y la lluvia por atrás se detenía, y por los costados no me pasaba nada, como en el mar muerto, como se abrieron las aguas y el pueblo israelita pasó. Igual ella pasó, así como que el Señor también hizo ese milagro de apartar las aguas de la lluvia
por delante, por detrás y por los costados, y llegó al caserío, que estaban desesperadas las personas que le esperaban, porque decían, pobre Laura, nuestra hermana Laura estará terriblemente ahí detenida, o qué sería con los rayos y todo lo que pasaba en esa tormenta tremenda. Y cuando le ven llegar, sana y salva, y nada de haberse mojado sus vestidos, ni de ella ni de la indígena. ¿Cómo se explica esto? Que hasta la lluvia obedece a los que hacen la voluntad de Dios. Otra vez, en su plan de evangelización, pues había un caso de un moribundo que estaba en agonía y sabían que no estaba bien. Había sido catequizado, pero todavía tenía sus apegos al mundo supersticioso de la tribu y esa influencia de los brujos, todo eso. Entonces una noche viene un familiar de este hombre moribundo, de este indígena moribundo, que estaba en las últimas. Pero sabían que Laura les había dicho que cuando haya algún problema ya de una enfermedad grave, que acudan, que ella intercederá para que esa alma no se condene, sin ser sacerdote. Pero tenía una fe de la misericordia de Dios y que ella podía ser instrumento para hacerles morir bien, como se dice, a estos indígenas. Entonces llega este emisario y le dice, Sor Laura, hermana Laura, tal persona está muriendo y tú nos pediste que acudamos a ti en esos momentos para prepararle a una buena muerte. Y ella cuenta que dice, encantado. Entonces le dio el sitio y me vas a acompañar, que me indiques. Pero era de noche. Habían tenido ahí por ahí una pequeña linterna, pero era como una pequeña luciérnaga en esa oscuridad y en plena selva. Y tenía que atravesar un puente colgante. Entonces era bien peligroso ese viaje que iba a hacer Laura con este enviado para llegar a la casa del moribundo. Y ahí pues ella, con esa fe y esa unidad que tenía con Jesús, pues invoca a Dios que le lleve para salvar esa alma y que haga un milagro para poder atravesar ese puente colgante y abajo un río caudaloso y en plena oscuridad. Entonces cuenta ella misma que con este indígena, con esa pequeña linterna que prácticamente no alumbraba nada, y toda esa manigua de árboles, de animales y todo eso, pues ahí iba con una fe porque iba con Cristo. ¿Y qué pasó? Cuando llega a la parte más peligrosa del trayecto, que era el puente, se produjo unos relámpagos, como anunciando una tormenta, pero era más unos faros de luz intermitentes que le alumbraban a Laura para que atraviese ese puente colgante. Y así llegó y asistió al moribundo y le preparó para una buena muerte. Sí, porque aunque no sea sacerdote, un alma que cree en Dios puede asistir a los moribundos, porque también por el bautizo somos sacerdotes. Y si estamos haciendo la voluntad de Dios, pues Él escucha y oye las plegarias de sus santos. Bien, y seguimos con la lectura. Y además, dice Jesús, como mi amor preparó de inmediato el remedio para salvar al hombre, vamos a dejar aquí esta lectura porque amerita una segunda parte, porque el texto todavía está un poco largo. Entonces, queridos hermanos y hermanas,
Esta es la primera parte de este video sobre el hombre estuvo en la mente de Dios desde toda la eternidad. Vamos a continuar precisamente con el segundo video.